Bueno, conversemos con los que tienen la responsabilidad de cuadrar el presupuesto y de cuadrar las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Aquí está José Rafael Nadal Power, que es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y Rafael Tatito Hernández, el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara. ¿Cómo está Tatito? Esa cara, Tatito. El machete, ¿dónde lo dejaste? ¿Allá en Yo Dorado? estoy en grabaciones mode. Sí. 12 grabaciones hoy. 12. Las sacado de mi ritmo por el cariño que les tengo a ambos. Qué bueno. A Pero es todos. que tú eres de la casa, no puedes decir que... Bueno, mira, esto se resolvió. Está cuadrado. Les tenemos la solución. Es cuestión de que anote. Dime dónde Sí, firmamos. es fácil. No, Mira, todo oído, vamos. dijo Jaramillo y dijo Josué Colón, el exdirector de Energía Eléctrica, que esto es cuestión de que el gobierno le pague a la Autoridad de Energía Eléctrica lo que le debe y se resuelve el problema. ¿Y por qué usted no ha encuadrado eso si es tan fácil? El problema de energía eléctrica es que tiene un déficit anual de cerca de $200 millones y llega al punto en que se convierte en algo insostenible. Y a mí lo que me indigna es que energía eléctrica se estuvo oponiendo a que se aprobase una reforma energética, argumentando que ellos tenían un plan para hacer bajar el costo de la luz. Y todos sabemos que lo que cuesta ese plan, ellos no podían pagarlo. Pero es que ahora si están ni siquiera diciendo que pueden podían pagar aumentar. el combustible, ¿cómo iban a pagar esas infraestructuras que hacían falta billonarias? Juan ¿no? Alicea dijo o trajo el plan para llevar la energía a 16 centavos y hoy dice que puede aumentar. ¿Nos engañó Juan Alicea en aquel entonces? Yo creo que la Autoridad de Energía Eléctrica no le ha estado hablando claro al país por muchos años. Pero que habla Juan Alicea, nos habló Juan Alicea claro. Y yo creo que no se está que no habló claro. ¿Y por qué sigue en su puesto? Bueno, yo me he excluido de ese debate desde el principio. No quise abonar a la gran mentira que hoy todo el mundo conoce. Y yo solamente he suscrito sencillamente de que no tenían para pagar. Ustedes lo sabían. Yo le hice vistas públicas exclusivas a las corporaciones, solitas, quality time, solitas, una a una. Nosotros sabemos al detalle las irregularidades que hay en todas las corporaciones. Esto no tiene que ver con la autoridad, esto son todas. Obviamente el tema de autoridad es fácil para todo el mundo porque toca las cuatro esquinas y toca a todo el mundo lo coge todos los meses y la tiene que pagar. Eso es todo el issue, pero es lo mismo de AMA, es lo mismo de todas estas corporaciones que no funcionan porque el modelo no funciona. O sea, esto es una empresa, es una corporación que tiene un monopolio, no tiene razón por la cual no puede pagar. Así que sencillamente gasta más de lo que genera y al final terminan pagando ¿quiénes? Los abonados. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Y se afecta la economía. Claro, ¿Sabe por qué? y el desarrollo económico. Porque la Autoridad de Energía Eléctrica no tendrá competencia interna, no tiene competencia dentro de Puerto Rico, pero Puerto Rico sí está compitiendo con otros países y otras jurisdicciones para atraer inversiones. Y si nosotros tenemos una luz muy cara, no llega la gente aquí a invertir, o los negocios que existen quiebran. Estamos compitiendo. Ellos tienen competidores, pero fuera de Puerto Rico y tienen que Sergio Marzuach, del Centro para la Nueva Economía, dijo hoy que hay que darle seria consideración a la posibilidad de renegociar la deuda. Esto parece estar tomando mucha fuerza. ¿Cómo lo ven ustedes? Es una posibilidad y siempre se ha visto así. De hecho, el senador Ángel Rosa y yo radicamos un proyecto de ley hace unos meses atrás para proveer un marco legal que ahora mismo es inexistente en Puerto Rico para el caso hipotético, pero podría suceder, de una insolvencia de una corporación pública. Como esta, como Energía Que Eléctrica. puede pasar aquí en Energía Eléctrica si no se resuelve este problema. ¿Por qué? Porque el capítulo 9 de la ley de quiebra federal no aplica a Puerto Rico, que es el que atiende a las corporaciones públicas. Por alguna razón muy extraña, el capítulo dice que no aplica a Puerto Rico, aunque el resto de la ley de quiebra federal aplica. Y hace falta llenar ese vacío legal y radicamos ese proyecto. Nos criticaron, porque hay gente que dice, bueno, pero eso significa que va a quebrar. No, no, es que todos sabemos que hay corporaciones públicas que tienen problemas y la Autoridad de Energía Eléctrica es el mejor ejemplo. El caso es que el problema de ese momento fue un issue de timing. Acabamos de hacer una transacción de las emisiones de bonos del Estado. Vamos a aclararle al país, son dos cosas completamente diferentes. Nosotros hicimos transacción de las obligaciones generales. Nosotros no queremos reestructurar las obligaciones generales. Y eso no va a suceder. Eso es la obligación y ese es el que nosotros vamos a salvar. Nosotros vamos a salvar el país. Lo que estaba dando el compañero es estas corporaciones que son públicas, crear ese marco que establece qué ocurre organizadamente
cuando no hay para pagar. Que se les permita, Que hay un dato que se les importante. permita reestructurarse su Claro, modelo de negocio. no solamente la parte financiera, porque siempre la pregunta es, pero vamos a reestructurar la deuda, pero la pregunta debe ser, ¿por qué no puede pagar? Antes de yo reestructurar la deuda, Correcto. vamos a reestructurar la ¿Por qué no empresa. abrimos los libros? Vamos a ser más transparentes para entonces ver cómo resolvemos esta situación en energía eléctrica. Es que todo el mundo ha visto los libros, todo el mundo ha visto ¿Quién? las querellas, todo el mundo ha visto las irregularidades en las ¿Quién es- compras. quién Todo el estuvo? país. En las Todo el- discusiones La de persona de a presupuesto. pie ha visto. Sí, pero esto es una cuestión de política pública. Esto es una decisión que hay que tomar de que hay un sinnúmero de obligaciones. Hay que erradicar un proyecto de que cree ese marco legal, que estemos todos de acuerdo, que establezcamos obviamente una forma organizada y también tienes el otro lado de la cancha. Mientras ese acreedor, ese banquero, vea que hay posibilidades, no va a sentarse a la mesa a negociar, Sí. que es lo que ocurre con el individuo que siempre que tiene la alternativa de irse a quiebra, el banquero te da ¿qué? Un loss mitigation. Y fíjate- Esto es lo que estamos hablando, hay que Sí, tener pero fíjate, una oportunidad. Fíjate también, el costo de combustible lo pagamos los consumidores siempre. El problema de insuficiencia presupuestaria es estructural de la autoridad. Claro. Son ineficientes de la autoridad. Porque el Falta- combustible ya no lo pasan en la factura. El problema de déficit que tienen es por la estructura que tienen, que es insostenible. Déjame apuntar algo déjame volver un momentito atrás. Si siguiéramos esa recomendación de Jaramillo y de José Colón de que el gobierno pague, supongamos que la apliquemos mañana y le toca a educación pagarle 100 millones de dólares a la autoridad de energía eléctrica, sobre todo. ¿Puede educación pagar esos 100 millones? Búscate ahora, nos hacen falta 400 millones, ponle 100 más, tienes un menos 100, nos hace falta 500 No se resuelve millones. todo el problema. Tienes un Pero- problema porque estás tirando sería contra el gobierno ponerle que un tiene parche otro al problema. problema. Pero o sea, el el- problema ¿Qué es tendría que hacer educación? ¿Dejarle pagar la pero- nómina o dejar pagar pero yo creo que la gente entiende, es un solo bolsillo. Claro. Si este proveedor de servicios del Estado le aumenta su tarifa, que nosotros estamos hoy obligándolos a bajar tarifa a todo el mundo, a bajar contratos, obviamente reestructurar los acuerdos hasta con los convenios. Pero es que ese presupuesto, Tatito, está en el GPE. hay una ¿verdad? partida, Está en el esa- GPE presupuestado que tiene que pagar. Precisamente, dijo hay una partida dentro Está del presupuestada presupuesto para con el pagar descuento. utilidades. ¿Eso es verdad o no? Es- Se es presupuesta así. Pues con entonces, un ¿qué pasa? descuento, se presupuesta Ay. ya con una asignación reducida, Y que ese no es la dinero tarifa llega. real. Ese dinero presupuestado llega, porque si llegara no le debieran 400 millones. Sí, lo que pasa es que lo que se presupuesta, que es lo que se paga, que es lo que se paga, es lo que se puso en el presupuesto. Si la factura está en 500 millones y tú presupuestaste 300, por un ejemplo, pues tienes Esa 200, diferencia no se tiene la una da el brecha y gobierno. eso, entonces, ¿a dónde pasa? Pues pasa el costo operacional, como O sea muchas que no es tan otras. fácil decir págame, porque muchas de estas agencias no tienen el dinero para pagar. Bueno, porque el Fondo General, que es de donde sale el presupuesto de casi todas las agencias de gobierno, le pasa lo mismo que a las empresas privadas. En Puerto Rico están quebrando muchas compañías porque no pueden pagar la luz, no porque no pueden pagar la nómina ni el alquiler. Y al gobierno le pasa lo mismo, la luz está muy cara y llega el punto en que las agencias tampoco pueden pagar a veces. Los sindicatos la semana pasada solicitaron que se reestructure la deuda o se declare una moratoria, no se pague por el momento, porque ellos tienen unos convenios que conllevan aumentos y ellos quieren ese dinero. La posición de ustedes como presidente de la Comisión de Hacienda de cada uno. Nosotros aclaramos aquí que son dos cosas completamente separadas, las obligaciones generales y las obligaciones de las corporaciones. Ellos están hablando de dejar de pagar los compromisos del Estado. Es un colapso, empezando por sus propias inversiones. Y vamos a aclarar, estos sindicatos, la ley que le permite y le honra a ellos todos sus derechos es la misma Constitución que establece que hay que pagar las obligaciones. Así que estás atacando el mismo instrumento que te permite. Lo segundo es que todas sus inversiones, la mayoría son inversiones en bonos del Estado. O sea, ellos tendrían un impacto automático en su sistema de retiro, sus planes de ahorro. O sea, aquí lo que nosotros estamos hablando es de una forma organizada. No estamos diciendo que nos vamos a ir a la default. Es crear el marco legal de que cada corporación, caso a caso, atienda responsablemente sus obligaciones y la pueda atender. Unas financieras, otras con alianzas, otras privatizando, si le quieren decir privatizando, otras contratando, otras sencillamente reestructurándose Posiblemente- como ellas operan y otras funcionándose. porque hay Posiblemente algunas que se siguen van a funcionando. huelga la semana que viene. Se van a huelga aquí. Paro general. Pero es que Corporaciones. las corporaciones públicas pagan los sueldos que su capacidad financiera les permita pagar
y tenemos el gobierno que podemos costear. Si no hay más recursos, pues mira, la Vamos a corporación poner. pública está para dar un servicio, no meramente para pagar una nómina. Y se paga una nómina y se conceden unos aumentos cuando se pueden conceder. Pero si no hay los recursos, ¿cómo yo voy a hacer que la corporación se hunda con el convenio? No puede ser, porque está ahí para dar un servicio. Y para eso es que está el gobierno. Y la Constitución provee a todos nosotros un mandato de mantener los servicios gubernamentales funcionando. Y esa es la prioridad ahora Porque mismo. nos lleva a nosotros por el hoyo. Yo personalmente, las empresas, las corporaciones, yo la veo mucho más sencillo. Yo creo que es una empresa que ofrece un servicio, que la única diferencia de cualquier otra corporación es que sus accionistas es el pueblo de Puerto Rico. Pero es una corporación, ofrece un servicio y compite. Hay dos datos, yo nunca he visto en toda mi vida, en todos los años que llevo en negocio, más allá de dos tipos de corporaciones, las que son con fines de lucro y sin fines de lucro. Las que son sin fines de lucro son break-even, nosotros las tenemos perdidosas. Muy bien. No existe, tenemos Bueno, que resolverla. No me quiero ir sin antes volver a la pregunta de Alex. Este planteamiento de la posible reestructuración de la deuda, ¿hay espacio en el análisis de ustedes para esto? Sin lugar a duda, el martes que viene energía eléctrica a vistas públicas en el Senado y yo espero que allí nos expliquen cuál es su plan para salir de este problema. ¿Y tú, Totito? Yo no voy a hablar de reestructuración de la deuda si no viene atado a una reestructuración operacional, organizacional. Yo no quiero que reestructuren la deuda para que me digan en 2 años que no la puedes pagar. Claro. Dime por qué no pagas hoy ¿Cuál y es el como problema? parte de tu plan de trabajo tienes que reestructurar la deuda, tienes que postergar los pagos, tienes que bajar los intereses, como lo hacemos nosotros en nuestras casas. Perdimos el part-time, tenemos menos riqueza. Pues ¿qué hicimos? Pues yo saqué a los nenes del colegio, me compré un carro más pequeño, me bandié, busqué un part-time para mi esposa. Eso es lo que tiene que ser Voy la una sola vez autoridad. al cine al mes. O sea, y así voy cortando. Cortando Me llevo la gastos. loncherita. En vez de ir a comer Pero afuera, ¿qué uno- significa Pero tu eso? Pues no planteamiento puede es- haber overtime, que es un tema que está tocando obviamente el Senado y que nosotros lo tocamos cuando vimos las vistas de las corporaciones. Tiene que haber un acuerdo donde tú trabajes las horas que te tocan Bueno. y que le permitas otros turnos y que no tenga ese sobregasto que hay ahora mismo Me en las parece corporaciones. ideal. O sea, porque volver a autorizarle No podemos De volver a verdad, lo mismo. Alguien tiene una que decirle, renegociación del ajustate. pago para que entonces Sí. sigan gastando como están gastando, que eso es a mano llena, en un barril sin fondo, pues no tiene sentido porque en un año o 2 años estamos con la misma crisis. Regresamos peor. aquí. Bueno. O peor. Peor. Oye, siempre es un privilegio conversar con Gracias por ustedes. estar aquí. Le vamos a dar la tarde libre para que descansen y entonces mañana puedan Puede ir siguiendo a graduaciones. Ahora voy a la Fundación Muñoz Marín a la presentación. Ah, ¿verdad? presentación de Ah, la Rafael tiene Hernández una Colón. Eso es hoy, presentación. ¿verdad? Pero Sí, está sí. cerquita. Estamos aquí cerca. Yo tengo una reunión, pero quiero compartir con la compañera. Yo también, voy a decirme uno. Bueno, sigo con energía eléctrica, vamos a dar la hora de placa.